Bueno, pues estamos delante de Javier Oagener Cuenca, nacido en el Ayun. Recuerdo perfectamente cuando nos fuimos de allí, el 22 de septiembre de 1969. Soltero, vive en Alicante y es estudiante de grado de Geografía e Historia. Sargento, hoy en día es comandante desde el año 2018. Tiene infinidad de diplomas y cursos militares, paracaidista, de mandos de operaciones especiales, buceador. Tiene distintivos de permanencia en unidades de operaciones especiales, con 5 barras doradas. Tiene recompensas de todo tipo, medalla de la OTAN para los Balcanes, mención honorífica en 2004, Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco en 2007, medalla de la OTAN para Afganistán con el ISAF, medalla de la ONU UNIFIL en Líbano en 2008, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, encomienda, medalla Operación Balmis, placa de la RMOST, me van a disculpar, no sé lo que significa las iniciales, Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco en 2022, medalla de campaña Operación en Irak en 2023, diferentes felicitaciones del Teniente General de la Junta de Estado Mayor del Ejército, quiero entender, ¿no? El JUME, ¿no? Sí. Misiones de la SFOR en Bosnia-Herzegovina, Operación ISAF en Afganistán, Misión UNIFIL en el Líbano, Misión de apoyo en Irak, tanto en el 2019 como en 2022. En fin, si leo todo, de verdad que no llegamos a la comida. Entonces, lo que sí les digo es que se merece un gran aplauso. Nos va a hacer rememorar una batalla épica, como tantas y tantas que ha tenido el Ejército y la Armada españoles a lo largo de la historia, pero sin duda una de estas es la de Cartagena de Indias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, con el permiso de Usea, mi comandante, mi coronel, por ahí le veo. Buenos días a todos, estoy absolutamente encantado de estar aquí con vosotros compartiendo un acontecimiento histórico, un trozo de historia que no pertenece ni siquiera a España, porque en estas fechas España no es lo que hoy es España, aunque coincida la palabra. Ahora hablaremos de esto. Todo eso es la vida de un soldado que hace cosas que hace un soldado, no hay nada más que eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, amigos, siempre que abordamos un hecho histórico, este o cualquier otro, en todas las conferencias siempre empiezo igual. Me gustaría aclarar 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a abordar un hecho histórico, este o cualquiera. 1. El hecho histórico tiene que ser trascendido, hay que separarse del hecho histórico. Si así no lo hace, esto es muy difícil, yo no lo puedo hacer, Si no lo hacemos así, al final nos acabamos implicando personal y emocionalmente en el hecho histórico, con lo cual queda un poco deformado, porque leo mejor lo que me conviene hablando de España y leo peor lo que favorece a Inglaterra. Pero eso es una falta de rigor y no debemos caer en eso. Hay que separarse del hecho histórico, emocionalmente sobre todo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, hay que tener cuidado con las palabras. Es decir, las palabras evolucionan, cambian y aunque coincida el término, no tiene el mismo significado. Ni en el espacio ni en el tiempo. Y es un grave error la palabra España, por ejemplo, que ya existía y se utilizaba en el siglo XVI, llevar el concepto actual de España entonces o traer el de entonces ahora, porque son realidades distintas y tenemos que tener en cuenta eso. España, esclavitud, tolerancia, todas estas palabras tienen que ser puestas en valor por profesionales de la filología histórica. Porque si no estamos perdidos, nos equivocaremos con seguridad.
¿de acuerdo? Cuidado con las literalidades, siempre pongo el mismo ejemplo. Mañana a las 8 todo el mundo aquí. Oiga, todo el mundo, ¿usted está diciendo los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo? No, hombre, no, yo me refiero a todos nosotros. Pero es que usted no ha dicho eso, usted ha dicho todo el mundo. Y si esto lo cogen dentro de 700 años, dirán que Javier Bajener citó a todo el mundo y como eso es un poder divino, pues Javier Bajener era Dios. Estoy llevando al absurdo el ejemplo, pido disculpas, ¿de acuerdo? Pero quiero decir con esto que hay que tener en cuenta que el lenguaje tiene sus propias reglas y sus propias normas. Bueno, y en segundo lugar, y en tercer lugar, perdón, que creo que es el más importante, todo hecho histórico tiene que ser necesariamente contextualizado. Estamos perdidos si no lo hacemos. Eso ocurrió en un sitio, ocurrió en un momento y ahí quedó, ¿de acuerdo? ¿Lo recordamos? Claro que sí, pero no lo podemos traer al presente, como si fuera una realidad actual. Se producen anacronismos, ¿de acuerdo? La mejor manera de no entender el hecho histórico es sacarlo de su contexto. Parece mentira que haya muchos profesionales incluso de la historia, que es como si escarbaran en el saco de la historia buscando un dato que sacan y antes de sacarlo del saco, lo maquillan, recortan esto que no me conviene, esto no me interesa, y sacan el dato estéril y lo ponen encima de la mesa hoy día para justificar algo de hoy día. Parece mentira, ¿verdad? Así se evitarán, amigos, grandes errores, grandes manipulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si hablamos de Cartagena de Indias, tenemos que hablar de 1741, mediados del siglo XVIII. El siglo XVIII fue el siglo de la guerra con Albión, con Inglaterra. Tuvimos 2000 guerras, yo que sé las guerras que tuvimos, ¿de acuerdo? Finalmente era una guerra no querida por ninguno de los dos gobiernos, pero provocada por el comercio exultante y emergente inglés, porque en el siglo XVIII es la eclosión de Inglaterra. Es cuando ya la talasocracia británica domina todos los océanos, y eso nace de aquí, nace de estos siglos. El eterno enemigo de España no fue Inglaterra, esto fue muy moderno, primero fue Francia. Francia ha sido el eterno enemigo de España, y después vino Holanda. Inglaterra vino muy posteriormente. Cuando me inviten a hablar de la Armada y la Contraarmada, la mal llamada Armada Invencible, hablaremos de todas estas cosas que son interesantes. Si son ustedes tan amables de silenciar los móviles, porque si no suenan aquí los reggaetones, y al final acabamos aquí bailando la bachata. Bueno, siglo XVII finales, amigos. Sabéis que la dinastía Augsburgo, la dinastía Austria, son capicúas. Empieza con un Carlos, primero y quinto de Alemania, acaba con otro Carlos, segundo, y en medio hay tres Felipes, segundo, tercero y cuarto. Esa es la dinastía de los Austrias, de los Habsburgos. Finaliza con la muerte del rey, sin descendencia. Esto en sí, si se cuenta así, es algo totalmente parcial, porque parece que la guerra que va a provocar la falta de sucesión en España sea una cosa de España, y no hay nada más lejos de la realidad. ¿De acuerdo? Como dato curioso, si quieren les explico en un momento, los cuarteles del escudo de los Austrias. Esto ha evolucionado mucho, la heráldica. Los Borbones los cogieron, quitaron unos, pusieron otros, al final ecuaciones nucleares por todos lados. Pero bueno, este es el más común, vamos a decir. ¿De acuerdo? Ahí vemos los cuarteles esos se llaman cuarteles de Castilla y León, Reino de Portugal, Reino de Granada, Aragón, las dos Sicilias, y en la mitad inferior Borgoña Antiguo, Brabante, Borgoña Nuevo, esta es la bandera de Austria, y en el centro Tirol y Flandes. Fíjense en este de Flandes. Hace pocos años, cuando pasó lo de Puigdemont, que él salía dando conferencias ahí en Waterloo, le arropaban independentistas flamencos que llevaban esa bandera, fondo amarillo con un león negro rampante. Es un chascarrillo histórico. Bueno, y aquí la orden del Toisón de Oro, que es una orden de caballería que viene de Felipe el Hermoso, de Felipe I, que trajo de Borgoña. Actualmente la orden existe, el gran maestre es el rey,
Y hasta donde yo sé, el último caballero del Toisón de Oro fue, a título póstumo, Adolfo Suárez. No sé si ha habido posteriores, no lo sé. Por eso el rey muchas veces lleva la orden del Bellocino de Oro y también en los ojales de las chaquetas, perdón, que me atasco. Bueno, esto provoca, como decimos, una guerra de sucesión, pero en estos años, amigos, España no es la gran potencia que fue hace 2 siglos. Lo sigue siendo, pero no es la gran potencia que fue hace 2 siglos. Quiero decir con esto que en este momento hay potencias hegemónicas esta es la historia de la humanidad, potencias hegemónicas europeas que pugnan por llevarse el ascua a su sardina y porque el adversario, el enemigo, el rival, no se la lleve. Y aquí tenemos que hablar en estos años de Luis XIV de Francia, casi nada, ¿de acuerdo? Que ese es el gran poder hegemónico que quiere imponerse en Europa. Y a ellos se van a enfrentar, pues, Inglaterra, como siempre, que se hace aliada de los Austrias o se hace aliada de quien sea. Bueno, estos dos bandos, con lo cual, amigos, ya en la guerra de sucesión española, que ha sido la guerra más mortífera y más espantosa entre las guerras de los 30 años y las campañas de Napoleón, hoy podríamos llamarlo una guerra mundial, con toda seguridad, porque es una guerra en la que muchos países combaten contra otros muchos países y combaten en muchos sitios. Hoy lo llamaríamos una guerra mundial con toda seguridad. La guerra de sucesión española, lógicamente, despierta muchas codicias, porque España tiene territorialmente un amplio poder territorial en todos sitios, y entonces aquí la gente quiere lo suyo. Al final de la guerra de sucesión, amigos, la idea de lo que conocemos como España estuvo a punto de desaparecer políticamente, siendo fagocitada por todos estos estados. Bueno, por lo que sea, al final se llegó a la determinación, al tratado. Ya los países estaban exhaustos después de muchos años de guerra. Ahí veis un montón de países, claro, un montón de países que hacen un montón de tratados con otro montón de países con los que estaban en guerra durante un montón de años, ¿de acuerdo? Se llega ya a una situación finalmente agónica, es decir, ya no hay dinero, ya llevamos 13 años combatiendo, ya estamos exhaustos, cansados, el potencial humano también está mermado, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, se toma la decisión de cambiar, de mantener un equilibrio en Europa para evitar una hegemonía sobre otra. ¿De acuerdo? Hablando coloquialmente, un ni para ti ni para mí. Algo así sería, ¿vale? Entonces, se decide que España siga conservando su territorio continental, europeo, peninsular. Es decir, todos los territorios españoles en Europa se pierden, pasan a otras potencias. Se pierden los Países Bajos españoles, esto es la actual Bélgica, el milanesado, se pierde Nápoles, Sicilia, Cerdeña, se pierde Menorca y se pierde Gibraltar. Se pierde. En el tratado está así escrito. ¿De acuerdo? Y se permite que en España el rey sea el de la corona, el del bando borbónico, porque no se puede hablar de bando español. Esto fue una guerra civil, Aquí había españoles en los dos bandos. Se permite que gane el bando borbónico, que reine el bando borbónico en España, siempre y cuando no se alíe con su abuelo, el Luis XIV, y toda Europa sea francesa. Hay una serie de tratados, de límites, de cortapisas, para mantener un status quo aceptable. ¿De acuerdo? Bueno, España firma con Inglaterra, con Albión, el Tratado de Utrecht en 1613. Esto dicen algunos que es el principio del fin. Vamos a ver, Menorca, ya que estamos aquí, Menorca. Menorca fue una plaza inglesa, Menorca fue una isla inglesa, la conquistaron y les perteneció, ¿de acuerdo?, al Reino Unido. Lo que pasa es que Menorca, a los 80 años, se recuperó manu militari, se recuperó militarmente. Con Gibraltar nunca se pudo. Es así. No sé si la historia debería ser de otra manera, pero a Gibraltar se ha intentado muchas veces recuperar y no se ha conseguido. ¿De acuerdo? Bueno,
y Gibraltar actualmente pues pertenece al Reino Unido. Amigos, también se le permite a Inglaterra está ávida de comercio. Inglaterra está ávida de comercio. Se le permite a Inglaterra meter un navío, por primera vez en la historia, se le abre las puertas de la América española, o de la España americana, que hay muchos que lo plantean en esos términos, Se le abre la puerta al continente europeo de meter un navío con 500 toneladas, después va evolucionando a más, para estar en las ferias americanas. Ahora veremos lo que son las ferias americanas. De tal manera que, aparte del contrabando, que siempre lo hubo, se le abre la puerta legalmente a Inglaterra a entrar en América. Y además se le concede el monopolio, vamos a abrir aquí, ¿verdad? Porque está haciendo aquí un calor así, sí, mejor un poquito. Bueno, vamos a ver. Se le permite a Inglaterra, se le da el monopolio del comercio más lucrativo que ha existido en la historia, que ha sido el tráfico de personas. Ese ha sido el comercio que ha dado más rédito. Y se le da el comercio de negros, de esclavos, y lo explota los británicos durante 30 años. Pues muy bien. En función de eso, pues se hace un contrato, un asiento, y así es, ¿de acuerdo? Como ya va a haber navíos entrando en América, España, lógicamente, se reserva el derecho de que algunos de sus guardacostas fiscalicen de alguna manera esos barcos que entran. No vaya a ser que traigan contrabando o material ilícito, etcétera, etcétera. Hubo tremendos abusos en los dos bandos. Tanto en el bando español los hubo, y en el bando inglés también. Bueno, al final se llega a una situación que ya el comercio inglés fuerza a su gobierno al choque armado con España. Así fue. Bueno, hablar de Cartagena de Indias es hablar de Blas de Lezo y de la Barrieta, pero es hablar de más personas, Blas de Lezo no era el responsable de la defensa ni el jefe de Cartagena de Indias, no lo era. Blas de Lezo es el comandante naval, el jefe de barcos, dotaciones e instalaciones de la Armada del Rey Nuestro Señor en Cartagena de Indias. Ahora lo vamos a ver. Bueno, don Blas de Lezo, esta es una estatua que se le regala a España a Colombia en los años 50. A los pies del castillo del fuerte de San Felipe. Ahora vamos a ver fotos, amigos. Vamos a ver. Blas de Lezo nace ahí, muere a los pocos meses de la batalla en Cartagena de Indias. Es un hombre que combate en el bando español, no, en el bando borbónico. En la guerra de sucesión, él es un marino, combate en el mar. ¿De acuerdo? Bueno, es un hombre que cree en su causa y cree en su rey, pues como había, otros muchos. Y él, pues en distintos combates navales, aquí la cirugía y la medicina llegaba hasta donde llegaba y no daba más de sí. En un combate pierde una pierna, la pierna izquierda, llevaba una pata de palo, como el pirata de los dibujos, de las películas, una pata de palo, la pierna izquierda. En otro combate, combatiendo en tierra, en Tolón, en Francia, fijaros, Tolón, Francia. Él no lucha en el bando borbónico. Un disparo enemigo pega en una piedra y le saltaron esquirlas a un ojo. He leído que perdió el ojo y he perdido que perdió la visión. No lo sé lo que pasó. Sé que estaba tullido de un ojo. Estaba tuerto de un ojo, ¿vale? Y ya en Barcelona, un disparo le pega en el brazo derecho y pierde la funcionalidad del brazo derecho. Es decir, ya sois de los pocos que sabéis que esa estatua está mal, porque Blas de Lezo no perdió nunca la extremidad. Conservó la mano disfuncional, no le funcionaba, eso sí, pero no la perdió. Igual que a Cervantes en Lepanto. Cuando me invitéis a hablar de Lepanto, ya llevábamos dos. Cuando me invitéis a hablar de Lepanto, os contaré lo que pasó con Miguel de Cervantes, ¿de acuerdo? Aquí un disparo rompería tendones, nervios, huesos, yo qué sé, no soy médico. Y entonces no se pudo curar y le quedó disfuncional el brazo, pero no lo perdió. Bueno, dicen que ha sido el único marino invicto, junto con Álvaro de Bazán, en la Armada Española. Rinde un montón de barcos enemigos. Aquí veis una pintura de una fragata tomando un 70 cañones inglés, el Stanhope. Bueno, vamos a ver, cuando veamos cosas de este tipo, amigos, cuando veamos cosas de este tipo,
hay que ponerlas en valor. Y yo no quiero desmerecer la obra de arte, Dios me libre, ¿eh? Vaya eso por delante. Pero hay que ser prudente porque llevamos esta imagen a nuestra cabeza y pensamos que pasó así. Porque una imagen vale mil palabras, es así, todos lo hacemos, pero hay que ser prudente y hay que separarse del hecho histórico. ¿De acuerdo? Aquí vemos la fragata de Don Blas con una bandera con las armas del rey de España. Yo tengo mis dudas que Don Blas luchará bajo pendón español, seguramente lucharía bajo pendón borbónico. Digo yo, no lo sé, no estuve allí, pero esa es mi interpretación. Lo que sí sé, amigos, es que esta bandera no existía en 1710. Esto es un anacronismo. La evolución de la bandera inglesa ha sido así. Da igual, esto es un chascarrillo, si esto no tiene mayor importancia, pero lo pongo como ejemplo para cuando veamos esto, digamos, caramba, nosotros tenemos banderas de esas, capturadas en Tenerife, a Nelson, en los museos, de esas, ¿de acuerdo? Todavía faltan casi 100 años para que se unan las aspas de San Patricio de Irlanda. Bueno, esto es simplemente un chascarrillo histórico. Bueno, amigos, sigue combatiendo, va al Perú. En Perú encuentra a su amada esposa, Josefa Pacheco, se casa con ella, permanecerá con ella casado hasta el final. Josefa Pacheco nunca estuvo en Cartagena de Indias. Josefa Pacheco se quedó en Cádiz. Hay por ahí gente que dice que Josefa Pacheco también hay que ponerlo en valor, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo en su sitio, quiero decir, ordenar estos datos. Bueno, políticamente hay un problema con Génova, va para allá, se le concede su estandarte es este. Es un estandarte que podría ser perfectamente un estandarte actual, amigos. Las 4 anclas en los costados y el escudo es igual. Los cuarteles de Castilla, de León, las 3 flores de lis de la dinastía borbónica en medio, y aquí cuelgan 2 órdenes de caballería. La primera, que es esta, es la del Espíritu Santo, de origen francés. Bando borbónico, origen francés, no hay que escandalizarse. Y esta es el Tosón de Oro, que ya la conocemos. Muy bien. Por esa razón, amigos, las representaciones de Blas de Lezo, el artista, el pintor, siempre procuraba no sacarle el lado feo, el lado del brazo inútil. O sea, procuraba sacarlo del otro lado. Ahí veis una representación de Don Blas con el ojo izquierdo guiñado, el brazo derecho no se le ve, más de lo mismo. Ahí sí que parece que hay ojo, pero no lo sé. Esta, fijaros que está justo con el lado contrario, pero se le sigue sin ver la mano, guiñando el ojo. Y esta la encontré el otro día en internet. Pues los trastornados del mundo pues yo que sé, enseguida han sacado un muñequito de esos, de Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Bueno, combate también en Ora, no vamos a entrar en más detalles. España se ve que una vez más vamos a la guerra. Y el gobierno español dice, bueno, pues vamos a mandar a nuestro primer espada de la Armada, que es Don Blas, lo vamos a mandar al sitio donde seguramente se producirá la acción. ¿Por qué Cartagena de Indias? Luego lo vamos a ver. El Caribe español hay muchos puertos y muy buenos, ¿eh? ¿Por qué Cartagena de Indias? Luego lo vamos a ver. Su empleo era teniente general, él no era almirante. Almirante, la palabra existía, pero almirante es un empleo militar actual. Entonces era una función. El almirante de la flota existía, pero era una función, no era un empleo. Su empleo era teniente general. Bueno, tenemos que hablar también del virrey Eslava. El virrey Eslava más o menos nace y muere al mismo tiempo que él. Es del ejército de tierra, es un hombre que también combate en el bando borbónico, pero en las fuerzas terrestres, también en un montón de batallas famosas, y sirve también al bando borbónico, sirve al rey Felipe V. Sigue combatiendo en un montón de escenarios, no vamos a entrar, pero bueno, también viendo lo que va a venir, ya en el 39 España dice, primero vamos a crear de nuevo el virreinato de Nueva Granada, y después vamos a mandar ahí a un virrey con la orden de defender la plaza. ¿Por qué digo esto? Porque el virrey y Blas de Lezo no son las responsables de la defensa de las plazas de Nuestro Señor en ultramar, del Rey Nuestro Señor en ultramar. El responsable de la defensa militar de la plaza es el gobernador de la plaza, que por el mero hecho de serlo es el coronel del regimiento que guarnece la plaza. Ese es el responsable. Y Cartagena tenía un gobernador y un coronel. Melchor
de Navarrete, Melchor de Navarrete. Al virrey, además, el virrey es el alter ego del rey, se le da poderes especiales para, uno, mandar él, no el gobernador, él, la defensa militar de la plaza, y dos, poder residir en Cartagena de Indias, porque el sitio del virrey, políticamente hablando, es la capital del virreinato, aunque él puede viajar, pero su sitio es ese. Y Nueva Granada, la capital del virreinato, era Santa Fe de Bogotá, como hoy, ¿de acuerdo? De hecho, Eslava nunca fue a Bogotá, permaneció siempre en Cartagena de Indias. Bueno, finalmente, después de la defensa de Cartagena de Indias, es el jefe de la defensa de Cartagena de Indias, es el responsable, ¿de acuerdo? Bueno, anduvo por allí. Amigos, entendiendo esto entenderemos muchas cosas. Mirad, España organiza los viajes a América, organiza una serie de convoys anuales, que no quiere decir que se den todos los años, por Dios, esto pasa cuando pudo pasar, con dos rutas distintas. La ruta de Nueva España, que es, vamos a ver, otra cosa. Siempre que hablamos de barcos, a vela, tenemos que hablar de viento, si no, no entenderemos nada. Yo no soy un experto, aquí hay profesionales del ramo. Para entender un poco esto cómo va, en esta parte del planeta domina el viento alisio. El viento alisio, perdonad que os dé la espalda, va en sentido horario de las agujas del reloj. Es decir, para venir a América, de Europa, tengo que coger latitud sur, por eso iban a Canarias, trincar el alisio, cruzar el Atlántico, entrar por las Antillas Menores. Esta es la puerta de entrada normal. Basta que yo diga esto para que diga, oiga, es que Colón tocó, efectivamente, la primera en la boca. Pero la de entrada natural son las Antillas Menores, ¿de acuerdo? Y de aquí para salir es trincar el canal de Bahamas y el tornaviaje que llamaban. Esa es la ruta, vamos a llamar, natural. Bueno, pues la flota de Nueva España, va a Veracruz, al puerto de San Juan de Ulúa. Hoy en día existe todavía allí una fortificación brutal, donde, ojo ahí a la dimensión de lo que voy a decir, donde aquí se realiza la feria. La feria es cuando llegaban los barcos y ahí se concentraba todo el comercio, yo diría, continental. ¿Por qué? Porque ahí se concentra, todo lo que viene de Europa, y ahí afluye todo lo que viene de México, de Nueva España, ahí es nada, y además todo lo que viene de Asia. ¿Por qué? En el Pacífico pasa algo muy parecido, en fin, yo no soy experto en estas cosas, En el Pacífico también conectaba las posesiones españolas en Filipinas. Cuando digo Filipinas, China, Japón, toda esa zona, con América, o lo que es lo mismo, con Europa. ¿De acuerdo? Eso venía a través de un galeón que se llamaba el Galeón de Manila, que hacía ahí un carrusel de ida. Tocaba en Acapulco. Acapulco tiene fachada pacífica, Veracruz tiene fachada atlántica, y por tierra iban las mercancías. Después de haber realizado la feria, esta flota iba a La Habana, a la bahía de La Habana, y esperaba. Y la otra flota, amigos, es la flota de tierra firme. Tierra firme se llama a la parte norte de Sudamérica, por eso esta parte está infestada de fuertes y de fortificaciones españolas. Entraba también el mismo alisio, entraba por aquí, tocaba todos estos puertos e iba a Cartagena. Cartagena de Indias está ahí. ¿Por qué? Porque pasaba algo muy similar, pero en vez de con Filipinas, con el Perú. Las minas de Potosí. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces había una armada que se llamaba la Armada del Sur, que conectaba Lima, que podía estar aquí, con Panamá. Panamá pasa lo mismo, tiene fachada pacífica, ¿de acuerdo? Y por tierra, todas estas mercancías iban a la fachada atlántica. Iban a Portobelo, iban a Chagres, al principio iban a Nombre de Dios, eran bahías, puertos, pero eran tan absolutamente insanos, eran y son tan absolutamente insalubres, insanos, carentes de todo tipo de provisiones, que solamente se concentraban ahí para hacer la feria, y rápidamente los barcos iban a los puertos importantes, al puerto importante que era el puerto de Cartagena de Indias.
luego vamos a ver fotos y luego vamos a ver dibujos, ¿de acuerdo? Y una vez estaban ya las mercancías en Portobelo, salían los barcos de Cartagena, volvían a Cartagena y esta armada iba a La Habana, se juntaba con la de Nueva España, ¿me seguís? Me estoy liando, ¿verdad? Se juntaba con la de Nueva España y todos juntitos en Amor y Compañía iban hacia Europa. Solamente sabe Dios lo que se habrá tragado el canal de Bahamas en temporales y tifones y en barcos españoles. Eso solamente lo sabe Dios. Nuestra Señora de Atocha, el famoso Odisei, lo saqueó aquí, que además estaba a 8 o 10 metros, no estaba ni siquiera profundo, no era difícil ni siquiera. Por esta razón también, esto es un paréntesis que os hago, en este camino de tornaviaje están las Islas Azores. Cuando me visitéis a hablar de Lepanto y de la batalla de las Islas Terceras, os lo contaré. Escala obligada en el tornaviaje, cuando los barcos vienen cargaditos. Puerto, sitio estratégicamente principal de las depredaciones inglesas, Azores, claro, si lo sabían perfectamente. Bueno, amigos, eso es Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es una plaza, una ciudad que está al norte de una bahía gigantesca, con una isla gigantesca en la bocana, que se llama la isla de Tierra Bomba o la isla de Carex, que a su vez tiene dos subbocanas, dos bocas, ¿de acuerdo? La grande se llama Boca Grande y la pequeña o chica pues se llama Boca Chica. Amigos, después de esta batalla que vamos a ver ahora, España se da cuenta de la verdadera importancia de la plaza de Cartagena de Indias y fortifica enormemente la plaza, que son muchas de las fortificaciones que hoy día se pueden visitar. Pero cuidado, en la batalla de 1741 había cosas que no estaban. En Boca Grande, aquí, en el siglo XVII, un siglo antes, se hundieron dos galeones portugueses, crearon ahí un pozo de sedimentación de las mareas, de arenas, y cambiaron los flujos interiores de las corrientes. Por esa razón, amigos, Boca Grande, en muchos planos lo veréis pintado de distintas maneras. Aquí se ve con una zona de bajíos, aquí el que ha hecho este dibujo virtual ha tenido esa sensibilidad. Hay otros dibujos que aparece unido todo. Entonces, Tierra Bomba sería una península, claro. Hay otras veces que aparece solamente un canal. Cambia, varía. Es decir, desde ese momento hasta la actualidad, todo lo que entra, todo lo grande que entra en Cartagena de Indias, entra por Boca Chica. No se puede entrar por otro sitio, ¿de acuerdo? Aquí está la Academia Naval colombiana. Aquí hay una refinería de petróleo. No digo los cruceros caribeños que entran aquí. Aquí entran bicharracos muy grandes. Entran por Boca Chica. ¿Por qué? Porque en Boca Grande no pueden, por una cosa que ahora les explicaré, os lo explico ya. Cuando en estas fortificaciones que hace España, en Boca Grande hace un dique submarino con la idea de que los barcos pesados no puedan entrar porque tocan abajo. Las pequeñas embarcaciones pueden entrar, pero barcos grandes, pesados no. Eso permanece todavía. Hoy día no se puede entrar los grandes barcos, los grandes cruceros, por Boca Grande. Ahora vamos a ver una foto. Y eso permanece, pero cuidado, en 1741 ese dique no estaba, lo cual no quiere decir que Boca Grande estuviera operativo. Cartagena de Indias fue atacada y saqueada muchas veces, por ingleses, por franceses, por todo el mundo, porque era la verdadera llave que abría el Caribe español, y eso es decir mucho, ¿de acuerdo? Francis Drake desembarcó aquí, por eso quiero contaros que Boca Grande ha cambiado con el paso de los años, ¿de acuerdo? Bueno, a medida que pasan los años también las fortificaciones de la plaza, de la ciudad, se van saliendo hacia afuera. Al principio la ciudad se amuralla, primero con una empalizada, después con muralla de mampostería, preparada para repeler una invasión, la artillería. Luego hablaremos de artillerías. La van poniendo fuertes y puestos en el exterior. Uno de ellos es el fuerte de San Felipe de Barajas, que está ahí, permanece todavía. Es un fuerte pequeñito, un triángulo, es muy muy pequeñito. Luego veremos lo que pasó en San Felipe. Siguiendo hacia el exterior se pone el fuerte de Manzanillo, el fuerte de Cruz Grande o Castillo Grande, lo veréis escrito de las dos maneras, que guarnece la bahía interior. Esto, como dato curioso, este bajío, qué curioso, ese bajío existe
y ahí no se puede navegar porque los barcos tocan abajo. Han puesto una virgen gigantesca. Cuando vais a Cartagena Indias, allí hay una virgen gigantesca y los marinos saben, está señalizado para bordear por un lado o por otro y no atravesar y comerte ahí el bajío. Bueno, curiosidad. Amigos, eso es Pasacaballos. Pasacaballos es la salida a la bahía interior de un canal que conecta con el interior del continente, donde entraban abastecimientos a la plaza. Sabemos que durante el ataque, durante el asalto inglés, nunca faltaron abastecimientos a la plaza. Mirad, esto es una foto satélite actual. Aquí no sé si se ve o si se aprecia el dique submarino que España construyó. ¿De acuerdo? Esto está totalmente... eso verlo impresiona. O sea, verlo desde lejos es como ver Miami, es decir, desde kilómetros y kilómetros empiezas a ver los rascacielos de hoteles en Boca Grande, brutal. Eso está totalmente explotado turísticamente. Bueno, amigos, no vamos a entrar más en detalle al final. Vamos a ver, en el norte de América, las 13 colonias tienen fronteras con posesiones españolas, con la Florida. Georgia viene de George, viene del rey Jorge. Hay roces en la frontera entre ambos, se aumenta la presión de los contrabandistas, de los comerciantes, abusos por todos lados, saqueos por todos lados. El comercio inglés está harto y al final fuerza a su gobierno a la guerra con España, y al final dicen el mar de Indias libre para Inglaterra o guerra, y efectivamente pues fue la guerra que se declara aquí. Inglaterra ya se estaba preparando para esto, es cierto, y ya había mandado al almirante Vernon, Edward Vernon, ahora lo vamos a ver, a esta zona para ejercer su política bélica. Bueno, en función del libro que leáis, pues veréis que se llama o Guerra del Asiento. El asiento es un contrato, el asiento de negros, o la guerra del rey Jorge, o la guerra de la oreja de Jenkins. Vamos a ver. Cuidado, no nos quedemos con los datos pintorescos de la historia, porque eso no va a ningún sitio, ¿de acuerdo? La guerra de la oreja de Jenkins, 1731. Vamos a ver, dicen, yo no lo sé, dicen que un contrabandista inglés llamado Jenkins fue interceptado por un guardacostas español capitaneado, me atasco, por Fandiño. Bueno, y al final el inglés le dijo: si encuentras contrabando en mi barco, me dejo cortar una oreja. Una frase absolutamente sin sentido, pero bueno, yo qué sé, en los libros lo pone por ahí. Al final Fandiño parece ser que encontró, le rebanó la oreja. ¿Qué sentido tiene esto? Yo qué sé, amigos, pero la historia viene de aquí. En el 31, la guerra fue en el 39. Jenkins conservó su orejota 8 años, yo qué sé, es un poco cuento chino. Es posible que aquí haya mucho de mito, yo no lo sé. Bueno, aquí veis un dibujo, un español y un inglés tumbándose. Aquí veis a Fandiño rebanándole la oreja a Jenkins. Y bueno, aquí el libertador inglés. Todo esto tiene que ser puesto en valor porque hay que leer todo esto, tiene que ser interpretado. Aquí veis al libertador inglés que viene a limpiar de la esclavitud al león español opresor. Bueno, pues ya está, pues hubo mucha propaganda de este tipo. Amigos, el plan británico es ese que veis ahí. Él zarpó antes de la declaración de guerra, Vernon, con una flota pequeña que luego se incrementará monstruosamente, lo vamos a ver ahora, con la misión de arrasar La Guaira. La Guaira es el puerto natural de Caracas, en Venezuela. La Guaira es rechazado. De tomar Portobelo, tomó Portobelo, tomó Chagres. Vernon tomó, los ingleses tomaron Portobelo y tomaron Chagres. Al poco tiempo lo soltaron, no querían, no les interesaba, eran plazas sin ningún valor. Ellos iban a lo que iban, ellos iban a Cartagena. Y también se concibe la maniobra con otra escuadra bastante más pequeña que la de Vernon en la fachada pacífica del continente americano, de las posesiones españolas, ¿de acuerdo? Estos son los dos almirantes ingleses, Vernon, el del Caribe, y George Anson, el del Pacífico. George Anson hay por ahí un libro suyo digno de ser leído. Vaya odisea digna de españoles, la de Anson, para doblar el Cabo de Hornos,
el cabo de las tormentas, sobrevivir como pudo con sus 5 barcos, raciar todas las posesiones pacíficas españolas, hay que poner en valor el valor enemigo también, y al final Anson dio la vuelta al mundo. Ha sido de los pocos ingleses, de los muy pocos ingleses, que trincó un galeón de Manila. Nuestra Señora de la Concepción lo pilló en Filipinas, cruzó el Océano Pacífico y en Filipinas ya, cuando iba a venir el galeón cargadito, lo enganchó y, claro, las riquezas que el señor Anson trincó no se las creía ni él. Seguramente sus descendientes actuales sigan viviendo con toda esa cantidad monstruosa. Yo no sé la verdadera dimensión de la palabra, es decir, todo lo que pudo venir en ese momento en plata, en sedas, en porcelana, en especias. Las especias eran billetes, era como el petróleo. Las especias eran billetes que salían de los árboles. El petróleo son billetes que salen del suelo. Pues era algo absolutamente inconmensurable. Amigos, mirad qué buena foto esta. Eso es la ciudad de Panamá, fachada al Pacífico, y esto es el Atlántico. Ahí tenéis Chagres y ahí tenéis Portobelo, la bahía de Portobelo. A Chagres desemboca un río, que es el río Chagres, que se puede navegar con barcazas, no con barcos grandes, pero sí con barcazas. Entonces todas las riquezas que venían del Perú podían ir por tierra hasta Cruces y siguiendo el río hasta Chagres y ahí hacer la feria. Gran parte del canal de Panamá, el canal de Panamá sabéis que no es un canal como el canal de Suez. El canal de Panamá son zonas inundables, porque además hay que subir de nivel y después bajar de nivel un barco. ¿Cómo se hace eso? Con presas gigantescas, con bombas monstruosas, con esclusas que bombean agua en uno u otro sentido y los barcos van subiendo y después bajando. Gran parte del canal de Panamá discurre por la cuenca del río Chagres. Bueno, y ahí está Portobelo. Bueno, muy bien, amigos. Esto es una foto de la desembocadura del Chagres, con un fuerte español, el fuerte de San Lorenzo. Y finalmente, amigos, Vernon también tomó Portobelo, y es normal que pongan una calle, nosotros la haremos igual. Una batalla victoriosa, pues ahí está, la calle de Portobelo, o la carretera de Portobelo. Pues muy bien, estupendo. Esta toma se toma en Inglaterra. Vamos a ver, hay que entenderlo, el momento histórico. En Inglaterra está eclosionando el nacionalismo inglés. En este momento de la toma de Portobelo, la noticia se recibe en Inglaterra como yo que sé, como el día D, algo monstruosamente, la victoria es nuestra. Verdaderamente fue así. Dicen que he oído dos cosas, que el himno británico y el Rule Britannia, perdón, canto muy mal, Rule Britannia, dicen que esas canciones tan inglesas, tan británicas, surgen de aquí, de la toma de Portobelo. Con solo 6 barcos, Vernon, con solo 6 barcos, tomó Portobelo, y entonces acuñan moneda conmemorativa. Moneda, perdón, no, está mal dicho esa palabra, es medalla conmemorativa, ¿de acuerdo? Que son estas. Era muy común en la época, y ahora también, cuando se celebra el aniversario de no sé qué, la Fábrica Nacional de Moneda y Tiempo pues emite moneda o emite medallas, ya está, no hay que darle tampoco mayor importancia. Pues ahí veis a Vernon, el almirante Vernon tomó Portobelo con solamente 6 barcos en noviembre del 39, estupendo. Noviembre porque ellos todavía no siguen el calendario. ¿Cuál es el nuestro? ¿El gregoriano o el juliano? Siempre lo confundo. Por eso hay una disfunción de fechas, pero da igual, no vamos a entrar. Hay muchos modelos de monedas, de medallas conmemorativas de la toma de Portobelo. Muy bien, estupendo. Pero Portobelo no le interesa a nadie. Él viene a Cartagena de Indias. Y en Cartagena de Indias, ¿cuál es la escuadra que viene aquí? Nos vamos a olvidar de los datos porque al final siempre es farragoso. Quedaros con estos datos. Navíos de línea, vamos a ver, naves de guerra vienen 50 barcos de guerra. Solamente de guerra vienen 50 barcos. De un total de 186 barcos. La mala armada invencible, la gran armada, fueron 186. Bueno, de los cuales 8 son navíos de 3 puentes. Vamos a ver, el navío de 3 puentes en el siglo XVIII es la máquina más compleja que ha dado el ingenio humano.
Hoy sería una nave espacial, o un F-35 de esos, yo qué sé, ¿de acuerdo? No hay nada más complejo tecnológicamente en el siglo XVIII que un navío de 3 puentes, que un barco de guerra, un navío de línea, no un barco grande, no, es un barco grande preparado para el combate, que las dos cosas hay que mezclarlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esos traen 8, es decir, aquí se vuelca la armada inglesa, evidentemente, para tomar la plaza de Cartagena de Indias. Esto con respecto a ingleses. Los españoles, que tienen 6 navíos de línea, entre 60 y 70 cañones, esto es una armada también formidable, cuidado con esto, 6 navíos de línea son cosas muy serias. Ahora, ¿comparado con qué? Claro, 6 versus 50, ojo ahí. Bueno, con todos esos marineros y todos esos cañones. Bueno, da igual, olvidaros de los datos, porque al final son farragosos. De tierra vienen un montón de regulares, más de 6.000, vienen colonos de las 13 colonias, americanas, vienen macheteros jamaicanos, carne de cañón y un montón de cañones, la fuerza de tierra. Viene con ellos Lawrence Washington. Lawrence Washington, amigos, es el hermanastro de George Washington, que como todos sabéis es el héroe de la independencia americana y primer presidente de Estados Unidos. Lawrence Washington quedó tan obnubilado y idolatraba de tal manera a Vernon que cuando él vuelve a Estados Unidos, a las 13 colonias, Estados Unidos fue después, a las 13 colonias, creo que Virginia, no sé si Virginia o Maryland, creo que Virginia, va a sus posesiones, a su casa, a sus plantaciones, con sus negros, claro, sí, el mundo era así, ¿de acuerdo? Y a él le pone a sus posesiones, a sus tierras, le pone Vernon, Mount Vernon. Por eso, hoy día visitar Mount Vernon, el hogar de George Washington, porque George Washington, su hermanastro, heredó todo esto, claro, el hogar de George Washington y de Lawrence Washington. Este Vernon es nuestro Vernon. Esto también es un chascarrillo histórico. Este Vernon es nuestro Vernon. Bueno, ¿España qué tiene? Bueno, pues tiene los regimientos que guarnecen la plaza, unos 2.300 hombres, indios flecheros, guerrilleros voluntarios y todos esos cañones, ¿de acuerdo? Como Blas de Lezo había llegado bastante antes que el virrey a la plaza, Melchor de Navarrete, que es el gobernador, además él entra a jugar porque el anterior gobernador muere, le sorprende. Lógicamente el Melchor de Navarrete, con toda la buena intención del mundo, no seré yo el que hable mal de él, porque es que ni he leído de él, pero él, viendo lo que puede venir aquí, ¿qué puede hacer? Pues lógicamente lo que haríamos todos, teniendo a un primer espada, como es don Blas de Lezo y Olavarrieta, allí, pues yo supongo que él iría y diría, don Blas, ¿cómo nos organizamos aquí? ¿Qué se nos ocurre aquí hacer? Pues yo qué sé, vamos a hacer acopio de pólvora, vamos a arreglar las cureñas de artillería, que en estas latitudes las maderas se pudren rápido, vamos a limpiar campos de tiro, vamos a cavar fosos al pie de las fortalezas, vamos a establecer trincheras por si nos vencen en vanguardia, ir presentando una defensa escalonada. Todo eso se les ocurre a los dos y todo eso se ponen a hacerlo. Y todo esto es lo que el virrey eslava se encuentra cuando llega, que el virrey eslava es el jefe, cuidado, ¿eh? Bueno, amigos, grosso modo, para no liarnos con los datos, los ingleses vienen más de 23.000 hombres con 4.000 cañones y España para defenderse tiene 3.000 hombres y 1.000 cañones. En artillería es una relación de 4-1 y en hombres son una relación de 8-1, me parece, sale, ¿no? Ya está, no hay más que esto. En función de los libros que leáis, unos poquitos más, unos poquitos menos, no tiene tampoco mayor importancia. Es decir, una armada absolutamente monstruosamente superior a la fuerza española. Bueno, amigos, el plan de Vernon es bloquear Boca Chica para que no entren ni pueda salir nadie, desembarcar en las playas de La Boquilla, que está ahí, ir a pie hasta Pasacaballos, cortar el suministro y atacar Cartagena desde el único sitio por donde se puede atacar, que es desde el este, desde el interior, desde aquí. Ese es el plan de Vernon. Se ponen manos a la obra, intentan que el desembarco, son rechazados. De todos modos, aquí habría sido muy difícil el avance de un ejército con cañones pesados, artillería pesada, a través de la manigua, de la jungla, de cañales, de cañaverales, de manglares, de caños, etcétera, etcétera, etcétera.
zonas inundadas. Bueno, al final muere al palo y sabe que tiene que entrar por Boca Chica. Y es ahí donde va el grueso de la armada inglesa a la batalla de Cartagena de Indias. Amigos, empezamos en harina. 20 de marzo. El 20 de marzo, esto es una foto real de Boca Chica. La batería de San José existía, esta L no existía, pero da igual. La batería sí existía. El fuerte de aquí actualmente hay un fuerte que se llama Fuerte de San Fernando, que no es el que estaba entonces. Entonces estaba el fuerte de San Luis, que era un fuerte a 4 baluartes un poco en el interior. Pero da igual, a efectos de la maniobra nos da igual. Había una cadena que cerraba la bahía. Vamos a ver, esto ha sido utilizado mucho a lo largo de la historia. Todas las bahías o ensenadas con una bocana relativamente estrecha, La Habana, Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico, Ferrol, Cartagena de España, Cartagena de Indias, Santander, San Sebastián, creo. Era fácil cerrar la bocana con una cadena física, con una cadena gorda. Se anclaba a un sitio, se anclaba a otro, y por ahí ya el paso de grandes barcos no se podía hacer. A partir de ahí ya lo que entrara o saliera de la bahía ya no era trigo limpio. En La Habana y en Santiago de Cuba hacen una ceremonia rememorando esto, el cañonazo. El cañonazo, disparan un cañón real español del siglo XVIII, a las 9, que era el que marcaba acústicamente que se echaba la cadena. Una vez ya a partir de las 9 ya, si había algo pululando por una bocana, ya no era trigo limpio. Bueno, pues y hay una serie de baterías. La diferencia entre un fuerte y una batería, las baterías son posiciones artilleras para reforzar la posición fuerte, que es la de detrás. No son posiciones con vocación de aguantar asedios ni grandes bombardeos, no, están fortificadas, cuidado. De hecho, estas dos todavía estaban los cimientos allí. A esa no llegué, pero esas dos sí que estaban. Los ingleses bombardean esas 3 baterías, las baterías se repliegan sobre San Luis, porque los ingleses necesitan desembarcar. ¿Por qué necesitan desembarcar? Porque para vencer a una fortaleza del siglo XVIII, vamos a ver, el siglo XVI se generaliza el uso de pólvora, cambia todo, cambia el arte bélico, cambia la estructura de las ciudades, cambian las murallas, cambia todo. Toda la artillería del siglo XVI y del siglo XVII y del siglo XVIII y de gran parte del siglo XIX se basan exclusivamente en los efectos cinemáticos del proyectil. Hablando en plata, en el castañazo que pegue el proyectil, el pepinazo, el golpe, en función de la masa y de la velocidad con que venga, como sabéis todos, si viene más rápido o tiene más masa, hará más destrozo, y si no, no lo hará. No hay, todavía no se han inventado los explosivos, no hay espoletas, no hay nada de eso. Todo eso vendrá después. Oiga, pero sí que había unas pelotas que se llamaban así, que se metía pólvora, se prensaba y se ponía una mecha. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo. Eso se utilizaba, existían ciertamente, y eran contrapersonal, lanzadas por morteros. ¿De acuerdo? Contrapersonal. Tenemos muchos restos de pelotas de esas y de cómo rompían, las que rompían, que muchas de ellas ni siquiera eso. ¿De acuerdo? Tenemos mucho de todo eso. Bueno, amigos, Inglaterra, Albión desembarca, construye una batería de sitio, hay que desembarcar munición, toneladas en cañones, toneladas en pólvora, para concentrar el tiro en un sitio y hacer una brecha. Porque para lanzar un asalto, pronto lo verán los ingleses, para lanzar un asalto a una fortaleza tiene que haber una brecha. Tiene que haber necesariamente una brecha, y a ellos se ponen en San Luis y la hacen a base de castañazos. Hacen una brecha en San Luis. Milagrosamente, amigos, la guarnición se escapa, pero los ingleses toman San Luis. A todo esto, de los 6 barcos que tiene Don Blas, 4 han sido enviados aquí a Boca Chica para reforzar la defensa de la bahía, que son esos 4 que veis ahí, entre ellos la Galicia, que es el buque insignia de Don Blas. ¿De acuerdo? Después de esta batalla, porque esto ya pasa el 5 de abril, han pasado más de una semana, después de esto
los barcos ya no tienen ningún valor militar, están machacados. España intenta hundirlos para taponar la bocana, con la mala suerte de que no lo consigue, y además los ingleses logran capturar la Galicia, precisamente. No les valió para nada, fue una victoria moral. Además el barco después quedó allí, hoy sabemos hasta dónde está hundido, ¿de acuerdo? Da igual. Bueno, con los ingleses en San Luis, toman ya inmediatamente San José. Aquí están los barcos hundidos. Hace poco han encontrado los cañones del San Felipe. Solamente Dios sabe lo que hay hundido en la bahía de Cartagena de Indias. Eso solamente lo sabe el Todopoderoso, igual que en el canal de Bahamas. Bueno, la Galicia capturada, camaradas, esto ya está prácticamente acabado. La victoria es inglesa. Han vencido en Boca Chica, que es la llave fuerte de la entrada de la bahía. Toman Boca Chica, entran en la bahía, toman pasacaballos, ya no entran suministros, fabuloso. De los dos barcos que tiene Don Blas detrás, por orden del virrey, los hunde intentando taponar la bahía interior, tampoco lo consigue, y da la orden de abandonar el castillo de Castillo Grande o de Cruz Grande, ¿de acuerdo? Que inmediatamente pues toman los ingleses. El fuerte de Manzanillo, luego vamos a ver una foto, un dibujo. El fuerte de Manzanillo es un fuerte que prácticamente carece de interés militar, es muy pequeño, lo guarnecen 25 neogranadinos, Baltasar de Ortega y 24 valientes, están ahí defendiendo el fuerte, 25 tíos, Tanto es así que los ingleses desembarcan en la isla de Manzanillo sin ninguna oposición, 9.000, y en la isla de Manga también, y van andando a tomar la plaza de Cartagena por el único camino que hay, que es este, que viene por ahí, se mete ahí en la Manigua, pasa por San Felipe y ya esto es la ciudad. Gesemaní es un barrio de la ciudad, ¿vale? Gesemaní ya es Cartagena de Indias, una ciudad fortificada. Bueno, y a ellos se ponen, toman el Cerro de la Popa, se llama así porque de una perspectiva determinada parece la popa de una galera, no lo sé. Bueno, siguen avanzando y se tropiezan con San Felipe de Barajas, un fuerte pequeño, un fuerte de tercera división regional, diríamos nosotros, sin ningún valor militar, pero es el último bastión que tiene España antes de las murallas de la propia ciudad, y ha sido fortificado. Y habiendo vencido en Boca Chica, ¿cómo no van a vencer en San Felipe? Pero si este fuerte es la 10ª parte de lo que fue San Luis. Y a ellos se ponen los ingleses. La victoria es tan segura que mandan una fragata al Reino Unido, a Inglaterra, la Spencer, y vuelven a acuñar medallas, celebrando la victoria en Cartagena de Indias. Ahí veis un montón de ellas, hubo muchísimas, Las medallas entonces también se utilizaban con fines políticos. Esto tiene que ser interpretado. Aquí veis un demonio que lleva a no sé quién al infierno, pone lo que sea. Todo esto tiene que ser interpretado. De estas medallas, estas son medallas originales que hay en el Museo Naval de Madrid. El Museo Naval de Madrid es visita obligada cuando estéis en Madrid. No os lo perdáis, el Museo Naval de Madrid, si alguna vez pasáis por Madrid, porque es posiblemente el mejor museo naval a la altura del de Portsmouth, con los menos medios, pero es espectacular, lo digo en serio, espectacular el Museo Naval de Madrid. Un montón de monedas, mirad, aquí destaco, pues esta por ejemplo, el orgullo de España humillado por el almirante Vernon y Sir Chandler Hugel, otro almirante. Y aquí veis a Don Blas, pero claro, vencer a un tullido, vencer a un disminuido, eso es un poco ensombrecer la victoria, ¿verdad? Con lo cual aquí hay que proyectar a un Blas exultante, con su pierna izquierda enterita, nos vamos a poner ahí un palo, entregando su espada con la mano derecha, la tenía disfuncional, Bueno, pues ahí lo veis. Ellos tomaron Cartagena en abril del 47, ahí veis la cadena, aquí veis Don Blas, y para que nadie se equivoque ahí pone Blas, y aquí pone Don Blas, que nadie se equivoque, aquí no pone virrey, aquí no pone el eslava. Los ingleses sabían quién era aquí el peso pesado de Cartagena de Indias, Don Blas. Estas otras más de lo mismo, hubo muchas, ¿vale? Aquí lo veis, la pata, la mano, Don Blas. Fijaros que aquí pone Portobelo. Bueno, pues muy bien, pues Portobelo, con 6 barcos. Quien tomó Portobelo con solamente 6 barcos. Muy bien, estupendo, es cierto, Eso pasó. Bueno, amigos, ya queda poco. Esta es una perspectiva de la ciudad de Cartagena de Indias con un puente fortificado, el castillo de San Felipe con un hornabeque al norte, reforzado. Da igual, una fortificación pequeñita. Bueno, los ingleses se organizan en columnas
Estos son trincheras que había excavado don Blas alrededor del fuerte, del cerro de San Lázaro, porque esto es lo que existía en la época. Ahora, luego veremos una foto, esto es gigantesco, pero entonces existía solamente esto. Bueno, defienden 900 hombres, entre ellos muchos marineros, y atacan 4.000, 3.200 y 800 de reserva. Bueno, la columna del este empieza, vienen con escalas, por aquí viene Lawrence Washington y sus secuaces, aquí son rechazados y frenados, simultáneamente se ataca por el oeste, aquí viene el coronel Grant con sus muchachos, el coronel Grant muere, casca, pasa a otra vida, son rechazados en el oeste, basculan al norte para lanzar el asalto desde el norte, las bajas ya inglesas empiezan a ser absolutamente espantosas, 550 bajas de una fuerza de 4.000 es una barbaridad, es más del 10%, es una barbaridad. Lo intentan por el norte, también son rechazados, los del este también son rechazados porque las escalas no llegan. Vamos a ver, hay libros que dicen, gracias a que Blas de Lezo, Blas de Lezo hizo fosos para que las escalas inglesas no llegaran. Esto también tiene que ser puesto en valor, amigos. ¿O es que Blas de Lezo tenía una bola de cristal y sabía cuánto iban a medir las escalas inglesas, que no lo sabrían ni ellos, porque ahí la fabricaron allí mismo? Otra cosa es decir que gracias a los fosos que excavó don Blas y los suyos, las escalas inglesas no llegaron. Es darle otro sentido a la frase, ¿vale? Estamos hablando de gente de carne y hueso, de hombres, no debemos divinizar a nadie, ¿de acuerdo? Todos tuvieron aciertos y todos tuvieron errores. Aquí en esta batalla, la batalla de Cartagena de Indias, Blas de Lezo y el virrey Eslava, vamos a ver, del virrey Eslava no se puede hablar mal, por lo menos esa es mi opinión, he leído mucho de esto, porque yo no creo que el virrey, que don Sebastián fuera un entreguista, fuera un tibio, fuera un cobarde, fuera un flojo, fuera un pusilánime, no estoy de acuerdo. Él tenía clara la defensa a toda costa de la plaza, igual que don Blas. Lo que pasa que él y don Blas tenían caracteres muy distintos y chocaron frontalmente. Choque de trenes frontal, eso fue lo que ocurrió. No se entendieron en muchos aspectos. Ojo, exactamente igual pasó en el bando inglés. Cuidado con Vernon, que es el jefe naval y el jefe de toda la operación, porque el jefe de toda la operación había muerto y quedó Vernon al mando, y Thomas Wentworth, que es el jefe de los ejércitos de tierra. Choque de trenes igual. Cuando están asaltando aquí San Felipe, Vernon ya estaba escandalizado porque ha pasado ya tanto tiempo desde Boca Chica que aquí ya vienen las enfermedades tropicales, amigos. Cuando hablemos de Cuba, cuando me invitéis a hablar del 98, hablaremos de las enfermedades tropicales. Decía Antonio Maceo, mis mejores generales son el general junio, julio y agosto. El general verano, el general mosquito, amigos, malaria, fiebre amarilla o vómito negro, perdón, que es lo mismo, o el vómito, disenterías, diarreas, muertes espantosas, en definitiva. Y todo eso influyó aquí, claro que sí. La mayor mortandad inglesa, como ha ocurrido siempre en estas latitudes, es por las enfermedades. Amigos, Grant muere en el oeste, en el este lo habíamos dicho, intentan girar al sur, la batalla se generaliza, son rechazados, pero ya la presión es tal que las bajas inglesas empiezan a ser absolutamente inasumibles, casi la mitad de la fuerza. ¡Qué barbaridad! Si antes el 10% era una barbaridad, en la mitad ya, ¿de qué vamos a hablar aquí? Bueno, tienen que lanzar a los 800 hombres que están en la reserva, hay un alto el fuego, se recogen las bajas, esto era muy común en la época, bueno, bien. Amigos, al final la presión inglesa es tal que llegan a las murallas de San Felipe, rebasan las trincheras y llegan a las mismas murallas de San Felipe, que por no tener, no tienen ni siquiera un piso inferior, es una única planta. Bueno, ¿qué se produce el 20 de abril? El 20 de mayo, un mes antes, de marzo, perdón, habían empezado en Boca Chica. Aquí llegan un mes después. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce el milagro de Cartagena de Indias? Pues bueno, pues no lo sé. Producto de muchas cosas. Producto de el valor, no se puede quitar de la ecuación. Dios me libre a mí de decir otra cosa, pero de otras cosas. Producto del odio a muerte al invasor.
producto del estar cansado de todo y de todos, producto del estar ya, iba a decir un taco, de morir matando, producto de defender a los míos que están dentro de la ciudad, con mi negocio de carnicería, y producto de todo eso, al final las masas enfervorecidas de San Felipe, ocurre el milagro de que abren la puerta y lanzan una carga a la bayoneta, una carga a pie a la bayoneta. Claro, los ingleses, cuando ven ahí a 200 cromañones saliendo con bayonetas, haciendo ahí brocheta de inglés, ellos en un principio son frenados, se sorprenden y empiezan a recular. ¿Qué es esto? Pero si San Felipe, pero si esto está a punto de ser, estábamos esperando ver ya el pañuelo blanco. ¿Cómo es esto? Supongo que las lindezas que saldrían por las bocas de los españoles que salían de ahí, pues serían epítetos dignos de ser estudiados. Bueno, amigos, ¿qué pasa? Que esto lo ve Blas y el virrey, que están en Cartagena, y lanzan de ellos también otra carga a la bayoneta. Y entonces se produce el colapso del ejército inglés. El ejército inglés, en vez de ya frenar y establecerse, ya empieza la huida y la desbandada. Aquí abandonan material, equipo, armamento, munición, pólvora, cañones, mosquetes, heridos, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y entonces, pues así se salva la batalla de Cartagena de Indias. Pero ojo, don Vernon, ¿qué diría? Don Edward Vernon, el Lord Sir Edward Vernon, dirían, caramba, ¿cómo voy a ir yo a Inglaterra con la fuerza que me ha dado mi gobierno, habiendo sido derrotado en San Felipe? ¿Cómo va a ser esto? Entonces intenta, bueno, vamos a pararnos, vamos a tomar el castillo ese pedorro que hay ahí detrás, que se llama Manzanillo, y luego volvemos a la carga. Y efectivamente, pues a los 4 días lanzan un asalto al fuerte de Manzanillo, que lo defienden 25 neogranadinos. Bueno, la grandeza aquí del capitán Baltasar de Ortega, amigos, vamos a ver, un cañón de la época, esto se manejaba a brazo, un cañón tan pesado que podía ser manejado por 6, 8 hombres. ¿Cuántos cañones podía tener Manzanillo? 3, 4, 5, no había más que eso. La grandeza de Baltasar de Ortega es meter los cañones dentro cuando llega la artillería, la batería de sitio a Manzanillo para abrir una brecha, para salvar los cañones. Y cuando lanzan el asalto, saca los cañones cargados con metralla y empieza ahí a hacer Macedonia de inglés. Todavía tienen que haber trozos de inglés ahí incrustados en las palmeras. 200 muertos, algo absolutamente impensable, que un fuerte de estas características provoque 200. Aquí ya se acaba la disciplina, nadie obedece a los jefes, a los oficiales, nada de esto. Incluso Vernon tiene que pasar por las armas, era un método que se establecía en la época, a gente para que volviera a la obediencia y a la disciplina militar. Manzanillo actualmente pertenece a, no sé si a la Academia Naval o al gobierno de Colombia, entonces uno no se puede acercar porque todavía hay restos. No se pueden hacer fotos, pero no se puede uno acercar, como comprobamos la tercera vez que me acerqué. La primera me advirtieron, la segunda me mandaron una no sé qué, y la tercera casi me mandan un portaaviones para hundir mi pequeño esquife armado de una cámara de fotos. Al borde de la guerra estuvimos con Colombia, por culpa de mis fotos. Bueno, amigos, bromas aparte. Bueno, aquí se ha acabado todo esto. Esta es la posición relativa después de la batalla, cuando Vernon ya decide largarse el 20 de mayo, porque aquí ya ve que no tiene nada que hacer. Ya la mortandad es espantosa, ya no entierran a los muertos, los tiran al mar, luego eso provocará epidemias, enfermedades, pestes, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente Vernon se va, destruye Castillo Grande, de aquí queda todavía un baluarte, creo, y destruye San Luis de Boca Chica, destruye con la idea de volver en un futuro, supongo. Bueno, amigos, ¿qué pierde España? Pues España pierde los 6 navíos de línea que tenía, unos 200 metros, da igual, 200, 400, me da igual, no dejan de ser números, y pierde a don Blas, que pierde a resultas de esta batalla, por la peste seguramente. Hay otros que dicen que las esquirlas de un bombazo, yo creo que fue, con el paso del tiempo, fue por las epidemias, y murió de pena, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pierden los ingleses? Pues pierden 19 navíos,
de los 8 de 3 puentes que trajeron, dejan aquí 6, fragatas, transportes, tienen que abandonar un montón de barcos porque ya no tienen gente para poder marinarlos, ¿de acuerdo? Los cabos, las velas, todas estas cosas. Hay un montón de deserciones y esto está tomado de fuertes inglesas, entre 8 y 10.000 muertos. Poco menos de la mitad, poco menos de la mitad. Bueno, amigos, ¿qué fue de Vernon? Pues Vernon intentó tomar Santiago de Cuba, desembarcó en Guantánamo, donde 150 años después desembarcarán sus primos norteamericanos para combatir a España, en Guantánamo, todavía la tienen de hecho. Se acercó por Portobelo para ver cómo iba la cosa. Portobelo ya estaba fortificado, no lo intentó tomar. Se acercó por Cartagena otra vez al año siguiente, ya estaba ahí el virrey dándolo todo, no lo pudo, ni intentó atacar otra vez, y fue recibido con todos los honores en Inglaterra. Vernon tiene un memorial en la abadía de Westminster, que es otra visita absolutamente recomendable si alguna vez estáis en Londres, porque los ingleses, que son un gran pueblo, los ingleses son muchas cosas, un gran pueblo, esa es mi opinión, creo que también lo son, y otras muchas cosas también, pero también son un gran pueblo. Tienen allí, en esa abadía, todos sus prohombres de toda su cultura, militares, científicos, políticos, están enterrados allí. Vernon no está enterrado en Westminster tiene un memorial, una placa, un mármol grande, ¿de acuerdo? Tengo fotos para ahí, da igual. Bueno, amigos, ¿qué fue de don Sebastián? Pues bueno, os podéis imaginar don Sebastián, tras haber podido defender la plaza de Cartagena, el prestigio que coge, es ascendido al empleo de capitán general, él era teniente general como don Blas. Debido al choque de trenes, este es un dato que lo pongo, es que no me da la vida, pero tengo que leerme un par de libros que tengo por ahí, ya he conseguido, porque yo no sé si el virrey Eslava hace un informe, él redacta un informe negativo de don Blas, pero yo no sé la intencionalidad de ese informe. Yo no sé si el virrey hace un informe negativo porque honestamente, hay que decirlo, chocó con don Blas y él elabora su informe, que es desfavorable a don Blas, o para desacreditar a don Blas, escribe ese informe. Y entonces merece estar en el estercolero del olvido, que es donde está. Pero no lo sé. Entonces, cuando me documente, volveré y os pondré otra vez esta diapositiva, cuando vuelva de Irak, ¿vale? Bueno, amigos, fue nombrado ministro de la guerra. ¿Qué fue de don Blas? Don Blas de Lezo, después del virrey, después del informe después de haber dejado una vida por su rey, de haber dejado pedazos de su cuerpo en tantos escenarios y de haber dado el do de pecho en Cartagena, Indias, pues coge una depresión de caballo después de este hecho, cuando él había sido el que había fortificado gran parte de la plaza. El 7 de septiembre de ese mismo año, después del verano, don Blas muere de peste. Yo no sé de qué murió, pero creo que murió de peste, porque han pasado varios meses y además las epidemias en Cartagena en verano me lo puedo imaginar. Miles de cadáveres insepultos flotando en el agua, me lo puedo imaginar. ¿De acuerdo? Y menos mal que muere en septiembre. ¿Por qué digo menos mal? Porque en octubre, al mes siguiente, viene un funcionario de España, de la España peninsular, de aquí, con la orden de destituirlo, de llevárselo a España para un juicio de residencia. El juicio de residencia se llamaba a los juicios de los que tenían responsabilidades en ultramar para dar cuenta de su función. Es más antiguo, más antiguo que esto. Esto viene con los reyes católicos. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente don Blas pues estaba muerto, con lo cual pues ahí quedó todo esto. No se sabe dónde está enterrado. Esto también lo digo con la boca pequeña porque parece ser que en uno de estos libros da datos, indicios, no lo sé. Dicen que don Blas dijo, ya queda muy poco amigos, dicen que don Blas dijo que él quería ser enterrado en la ermita de la Vera Cruz al lado del convento de San Francisco. El convento de San Francisco existe en la actualidad, esta fachada es esta, ¿de acuerdo? Y todo esto es el teatro, otro teatro, Teatro Colón, Teatro Cartagena. El teatro, pero esto, el nivel freático aquí ha cambiado y ha movido muchísimo el suelo. Yo cuando fui me asomé por esta verja
y se veía el cielo. Había máquinas que estaban continuamente removiendo el terreno. Si don Blas estuvo enterrado aquí, ¿dónde están sus restos? Pues no lo sé. Este es el fuerte de San Felipe de Barajas en la actualidad. Entonces recuerdo que solamente era el bonete de arriba de San Felipe y el Hornabeque del norte. Todo lo demás no existía. Dicen que es el monumento más visitado de Sudamérica, el segundo, después del Machu Picchu. Yo no lo sé. Esto también, cuando vayáis con un guía colombiano, hay que agradecerle eso, pero hay que ponerle un valor también, porque os cuentan unos cuentos chinos aquí en fin, del copón. Bueno, qué buena esta. Esta la encontré hace poco también. Esto es una asociación particular de ingenieros superiores industriales valencianos que tuvieron esa sensibilidad de poner una placa. Yo cuando veo que hay hierba alrededor, deduzco que está en San Felipe, y allá que fui a buscar, después de mi experiencia en Manzanillo, allí fui con mi cámara a San Felipe. Le pregunté a la de la taquilla, ni idea. No, mi amor, usted está muy equivocado, aquí no hay nada. Bueno, usted, vale. Entonces me escabullí, me trincaron la primera vez, me riñeron, la segunda vez me riñeron vehementemente y la tercera vez ya me mandaron un negro y dije, bueno, una cárcel colombiana tampoco es una buena alternativa. No sé dónde está esta placa. Algún día me encontraré con un ingeniero valenciano y le preguntaré. No lo sé ni yo ni los colombianos tampoco, ahí no lo sabe nadie. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué pongo esto? Ya queda muy poco. Trafalgar, que no había helicópteros. ¿Por qué pongo aquí la batalla de Trafalgar? Todo el mundo sabe de la batalla de Trafalgar. Todo el mundo conoce a Nelson. Todo el mundo sabe quién es aquí en esta sala y fuera de esta sala quién fue Nelson. Y la legendaria frase que dijo, Nelson era manco, pero a este sí que le faltaba un brazo, lo perdió en Tenerife. Nelson es de los grandes marinos, cuidado con esto, muere donde mueren los grandes marinos, en el alcázar de su barco, de su navío, del Victory. Ahí lo veis, con un disparo. Los ingleses, que son un gran pueblo, conservan la casaca de Nelson que llevaba el día de Trafalgar, con el agujero de la bala que lo mató, que está ahí. El disparo le entró por arriba. Dicen que el fusilero francés estaba buscando un blanco y dijo, ¿a quién le tiro? ¿A quién le tiro? Pues a este que tiene tantas medallas, este será alguien importante. Y por eso el disparo le entró por arriba. Los ingleses también conservan el Victory, original, en el Museo de Portsmouth. Brutal, visita obligatoria también. ¿Por qué pongo esto, amigos? Todo el mundo sabe de Nelson en Trafalgar. Nelson en Trafalgar llevaba 27 barcos. 27 barcos. Vernon en Cartagena llevaba 50. El doble. El doble. Fijaros que todo el mundo sabe de Trafalgar y casi nadie sabe de Vernon. Que ya no estoy hablando de Don Blas, de Vernon y de su armada. Qué paradojas. Eso es cuestión de hacerlo ver. En el 2005 se produce el segundo centenario. Los ingleses invitan a un montón de países a una parada naval. Ahí va de una manera especial España y Francia, por ser los otros coprotagonistas de la batalla de Trafalgar. ¿España qué manda? Pues España manda al buque insignia que teníamos en la época, el Príncipe de Asturias. ¿Y qué otro barco pudo mandar la Armada a Londres, a Albión, a celebrar la batalla de Trafalgar? Se decantan por una fragata de las modernas F-100 y de las 5 que había, hay 5 o 6, no lo sé, de las 5 que había, ¿de cuál se...? Dicen, bueno, pues de la 103, que casualmente se llama Blas de Lezo. Allí fue Blas de Lezo a darles otra patada. Bueno, amigos, estamos acabando ya. En 2007, esto es de risa. Esta es de risa, esta también la descubrí hace poco. Los andaluces sabéis que tienen mucha gracia, los gaditanos sabéis que tienen mucha gracia. Pues estos en 2007 hicieron la primera regata, no sé si ha habido una segunda edición, no lo sé, la primera regata Blas de Lezo. Y aquí veis que es en 2007, en junio, en verano. Aquí veis el premio La Oreja de Jenkins, miraron aquí la orejota, el trofeo de la orejota. En fin, me llamó la atención. Pero la obra cumbre es esta, que es un platillo, esto es un platillo tamaño plato de café, en el cual, fijaros qué manera más magistral de darle la vuelta a la tortilla. El orgullo inglés, es literal, el orgullo inglés humillado por Blas de Lezo, quien defendió Cartagena de Indias con solo 6 navíos. Es brutal. Aquí hay un error, que ya vosotros lo sabéis tan bien como yo, porque sois expertos. Aquí le falta a Don Blas la mano. Pero aquí está Don Blas con su pata palo, la mano habría que haberla puesto algo así, con su parche, en fin, lo que sea. Y aquí Don Blas, también para que les quede claro, Don Blas. Bueno, amigos, no sé qué le he dado, pido disculpas, salto ahí. Ay.
En noviembre del 14 se erige una estatua a don Blas de Lezo. Hago esta ampliación para que se vea que él no perdió la mano derecha, ¿eh? En la Plaza de Colón, en Madrid, la descubre el rey Juan Carlos, perdón. El mismo mes, unos días antes, casualmente se erige una placa en Cartagena de Indias por el entonces príncipe de Gales, actual rey, y su mujer, con las autoridades cartageneras, de una placa. A mí, yo esto lo celebro, no me parece mal, a no ser que la placa sea irrespetuosa, que no lo es, ¿eh? Porque aquí murieron muchos ingleses y es de justicia reconocer el valor. Y esto aquí no está de más, no estoy de acuerdo, es una opinión personal, no estoy de acuerdo, ¿de acuerdo? Hay otra gente que no estaba de acuerdo al mismo tiempo conmigo. Y aquí vemos a mi amigo Jaime Rendón, Salvemos a Cartagena 1. En el momento que te meten en un grupo de WhatsApp, claro, hay que salir inmediatamente, porque este es absolutamente intoxicante. Aquí veis a mi amigo Jaime Rendón, Salvemos a Cartagena del vandalismo, y ahí lo veis al tío reventando la placa con un martillo, con una maza. Yo esto no lo apruebo, no me parece bien, con independencia, lo pongo aquí en plan chascarrillo, pero esa placa tiene perfecto derecho de estar ahí, simbolizando y representando y narrando lo que allí ocurrió, que fue verdad y que no es, ni va en contra de España, ni va en contra de Colombia, ni es una deshonra, no lo es. Esa es mi opinión. Bueno, aquí veis los castañazos de mi amigo Jaime Rendón. En la placa, hasta donde yo sé, la placa la quitaron y yo ya no sé si el soporte también, no lo sé. Amigos, finalizamos. Esta es, siempre que Juan Sebastián Elcano pasa, en sus viajes que hace de guardia marinas, pasa por Cartagena de Indias, es parada obligatoria rendirle tributo a don Blas junto con la Armada colombiana. De acuerdo, aquí a los pies de la estatua, a la que le falta una mano, como ya bien sabéis, a los pies del castillo de San Felipe. Amigos, esta es la penúltima. Esta es una frase muy buena de Víctor San Juan, es un navalista, no ha escrito nada malo, que bien escribe este tío, yo no lo conozco, que en una novela que es de Cartagena de Indias, él dice así, es muy buena, se puede aplicar además en otros muchos aspectos. Ocultar el pasado, enterrar los muertos, cubrir sus hazañas y patear los hechos es forma segura de engendrar inútiles, criar desconocedores, madurar incapaces y proteger privilegios, que en el estiércol del olvido bien se dan y gozan a gusto la incultura, la injusticia, la vanidad, la codicia, la estupidez y los cerdos. Bueno, amigos, esta es la última. Quiero dedicar para finalizar este modestísimo trabajo al último caído en el MOE, en acto de servicio por desgraciado accidente con arma de fuego. Yo por mi parte he acabado. Si tenéis algún tipo de pregunta, cuestión, muchas gracias por vuestra atención.